Muchas bendiciones, amados hermanos. La paz de nuestro Padre y Elohim, que es el único Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Bendito sea el Padre eterno, que nos hizo renacer al abrazar nosotros la emuná en su Hijo, aquel que el Padre envió para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente del Hijo del Hombre. Padre, en esta hora te suplico, te imploro, en el nombre de Yeshua, que me utilices para poder ser instrumento a aquellos que vean este video. Por favor, y que sea tu Espíritu el que convenza, no yo. Que sea tu palabra, para que aprendamos a valorar realmente, aplicando en nuestro diario vivir acciones de gratitud, frutos del Espíritu, por amor y gratitud al gran sacrificio que tu Hijo Yeshua hizo por la humanidad, para que todos aquellos que forman parte de tu creación, al creer en Él, no se pierdan y tengan vida eterna. Te ruego, Abba, que no haya ni un espíritu de distracción, ni en mí ni en los hermanos, que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, tus malajim, que haya un ambiente de gloria, de kavod, para que apliquemos la Torá como resultado de este mensaje y de la oración, para tu santa gloria, Kadosh. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir directamente a la santa palabra del Eterno, que se encuentra en, ya le digo, la carta a los Hebreos capítulo 1. Resulta que yo estaba empecé a estudiar nuevamente temas de Torá. O sea, la Torá siempre hay que estudiarla, pero arranqué desde el inicio y estuve escuchando un estudio también respecto a verso por verso, y realmente me impactó y terminé de ser impactado en la reunión del Shabbat, en este Shabbat que pasó. Es impresionante cómo me quebrantó el Espíritu Santo, y se me venía a la mente precisamente el pasaje de Hebreos 1 y lo que hizo Yeshua, de acuerdo a la descripción de Hebreos, sabiendo quién es Él. Es impresionante. Dice la palabra en la carta a los Hebreos: el Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Pero fíjense lo que dice en el verso 2. Estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por medio del cual hizo el universo. Fue el medio por el cual el Padre creó el universo. Y muchas veces podemos tener una revelación y podemos leer y quedar impactado, pero cuando realmente uno piensa en lo que hizo Yeshua al encarnarse y dar su vida por nosotros, y nosotros pensamos, ese ser que existe antes que existiera el universo ya estaba con el Padre, más allá que Él fue emanado por el Padre, y dar su vida, poniéndose prácticamente a la altura de nosotros, es realmente impactante a la hora de profundizar el sacrificio de su Hijo. Obviamente que también maravilloso porque Él es la primicia de la resurrección, pero ese sacrificio, a lo largo de los años salieron muy lindas frases. No fue los clavos los que el Mesías soportó, sino soportó la tortura y la crucifixión por amor a nosotros. Realmente esto confirma también lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Mis hermanos, de verdad, yo no quiero convencerlos a ustedes de nada. Que sea el Espíritu y el Eterno también, mientras yo busco, le voy diciendo esto que siento en este momento, trabaje sus procesos como trabaja en cada uno de nosotros, en mí, ¿me entienden? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es el Hijo? Dice la palabra en Colosenses 2, verso 15. Él es la imagen del Eterno invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sea principado y sea potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Quejilá, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por lo cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, hace las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su madero. Cuando nosotros nos vamos a Bereshit, capítulo 1, y dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Bueno, para los que son entendidos en la palabra, saben que no está hablando del firmamento, sino de todo lo invisible, donde a través del Mashiach creó potestades, las cosas superiores, como lo describe Colosenses, precisamente capítulo 1, del verso 15 en adelante. ¿Se entiende? Y saber que ese ser poderoso, que es la segunda autoridad después del Padre, luego se haga carne, que camine entre nosotros. ¿Sabe qué es lo que más
por ahí todavía duele, hermano, que nosotros al luchar con la carne, lo que más nos duele es que nos sentimos ingratos con el Padre como para con el Hijo. Todavía tenemos muchas cosas que despojarnos y amarlo como Él quiere que lo amemos. No a nuestra manera, sino como Él le dijo a sus discípulos en aquel entonces cuando estaba aquí en la tierra, guardando sus mandamientos. Pero yo no me refiero solamente a ser enfático en el Shabbat, la fiesta. Aquí hay algo tan profundo. Por supuesto que el Shabbat, la fiesta, es parte está dentro del primer gran mandamiento que describe Éxodo 20, pero también implica el amor al prójimo. Es como que Él nos está diciendo a nosotros, miren, yo me despojé de toda gloria que tenía al lado de mi Padre, cuando mi Padre creó el universo por medio de mí. Y yo me hice carne, un ser humano, y cargué en mi cuerpo los pecados de Israel, y del resto de la humanidad, precisamente para reconciliar a mi Padre con ustedes, pero no solamente con ustedes, sino también con las cosas que están arriba, porque el pecado del hombre afectó hasta lo espiritual, lo invisible. Porque si nosotros estudiamos cómo estaba Adán y Eva estaban en dos niveles, el invisible y el visible. Y cuando pecaron, por supuesto, tuvieron que salir del huerto del Edén. Entonces, yo aquí no estoy para cuestionar qué tan convertidos estás vos a Dios, porque eso solamente Dios y vos lo saben. Pero yo mirando mis frutos, mirando frutos en general, veo mucha división. Como le dije en el video anterior, no una división que sea para decir, bueno, hay temas puntuales que no se negocian, sino ciertas actitudes que tenemos que todavía hacer morir, como el orgullo, la altivez, la necedad, ¿me entienden? Porque no solamente le lastimamos a la otra persona, le estamos lastimando a aquel que dio todo por nosotros, que se entregó por nosotros. Y después queremos decirle, Señor, te amo en una alabanza, Señor, te exalto en una alabanza. Fíjense que en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice él, en el verso 13, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que le llamó es santo, sé también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en el Eterno, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sea en el Eterno. O sea que Yeshua, antes de ser el instrumento para crear el universo, él ya sabía que tenía que entregarse por la humanidad. Ya había todo un plan. A lo mejor ustedes esto ya saben, pero se han puesto a pensar profundamente lo que equivale a ser tal grado de sacrificio, siendo una persona santa, pura, siendo la emanación del Padre. Por eso el verbo en Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En un momento Yeshua también era Dios, pero no porque Él es Dios hoy por hoy, sino porque estaba adentro, se desprendió del Padre. Y luego obviamente empezó a tener vida en sí mismo, porque Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 5, él dice: así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo. ¿Está? Entonces, lo que hizo Yeshua por nosotros sobrepasa todo entendimiento. No puede, digamos, rompe lo que es la lógica humana, incluso la psicología humana, las emociones. ¿Qué padre mataría a su hijo, hablando literalmente, para reconciliarse con su creación? Porque prácticamente eso es lo que tuvo que hacer el Padre. Y lo dice en el libro de Isaías, el profeta es Isaías. Entonces aquellos que entienden que Yeshua no es Dios, pero lo minimizan a un nivel de hacerlo glorioso solamente porque Él fue crucificado, mis hermanos, en esta hora ruego que el Espíritu Santo le esté hablando. Yeshua es preexistente. Y por eso es digno de exaltación. No es solamente por lo que hizo en el madero, sino por quién es Él y por lo que hizo en el madero. ¿Se entiende la diferencia? Él se despojó de toda gloria y fue completamente un ser humano, simplemente que en él no corría la naturaleza caída de Adán como en nosotros. ¿Se entiende? Y así como en el mundo invisible, antes de que se creara el universo, salió del Padre, fue emanado por el Padre, luego en lo natural también salió prácticamente del Padre, ya que Él nació de una mujer virgen que lo tuvo de una manera sobrenatural, no teniendo relaciones sexuales con el Espíritu Santo, como muchos sostienen, para rechazar esta postura que está descrita en la palabra. ¿Se entiende? Entonces, pensemos en las pequeñas cosas que aún tenemos que pulir, en esas pequeñas zorras. Pensar en todo momento, sobre todo cuando surgen conflictos, cuando nos atacan, cuando nos agreden. Realmente esto no es un mensaje solamente para ustedes, sino para mí mismo. Yo, cuando tengo esas reacciones por ahí porque me hacen renegar,
pienso ahora, por la obra y gracia del Eterno, y porque el Espíritu Santo nuevamente se está encendiendo más en mí, le doy la gloria porque me está ayudando a matar el yo. Entonces, es como que no sabría decirle, miren, hermanos, ese Shabbat, después de que me quebrantó la presencia del Eterno, obrando el Espíritu Santo a través de la alabanza y de la adoración en el Shabbat, yo no sé qué tipo de experiencias has tenido vos con el Eterno, pero a mí muchas veces me ha hablado el Espíritu del Eterno. No es un susurro, es algo que trabaja en tu conciencia y después te quebranta, pero porque puedes sentir su amor, su misericordia, así como también su justicia y exhortación. Pero ¿por qué nos damos cuenta que es Él? Porque se cumple lo que dice Pablo en la Escritura, que cuando te exhortan también viene la consolación. Y ese día yo escuchaba una voz que me decía, sentí mi paz, sentí mi perdón, sentí que yo estoy acá. Y yo sé que era Yeshua porque ustedes saben que la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 16 dice que cuando el Espíritu Santo se manifestara también iba a glorificar al Hijo. Realmente no les puedo explicar lo precioso. Ya no es la primera vez que tengo una experiencia así. Ruego a Dios, al Eterno Todopoderoso, que a ustedes les pase porque es tremendo y te da una fortaleza, hay más esperanza en vos de decir no tengo que doblegar mi carácter, porque aquel ser poderoso que fue emanado del cielo, del Todopoderoso, se hizo carne por todos nosotros y para también reconciliar a nosotros con el Padre, para que nos acerquemos a Israel para reconciliar con el Padre y para que nosotros también, los que venimos de las naciones, seamos injertados a esa maravillosa nación y seamos un solo pueblo del Eterno, siendo conciudadanos de los santos. Pero para llegar a ese objetivo había que hacer un sacrificio. Entonces, a veces digo, ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan duros de servir y resistimos al Espíritu Santo? Así tengamos razón, a veces es mejor que nos callemos. Ahora yo te pregunto, ¿sos consciente que el ser más poderoso del universo después del Padre, que es su Hijo, dio su vida por vos y por mí? Y que Él lo que quiere es que la santificación sea una realidad por amor a Él. Y no para no ser destruido en el lago de fuego, sino por amor. Porque así como Él se sacrificó por amor, nosotros debemos obedecerle por amor y gratitud. Por eso en el verso 22 dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Eterno que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os
ha sido anunciado. Padre eterno, la verdad que no sé cómo estuve, solo ruego que seas tú el que obra, porque yo no hago nada, es tu espíritu el que tiene que hacer las cosas. Solamente quiero ser un instrumento. Reconocemos que aún tenemos que matar muchas cosas de nuestra carnalidad para ser verdaderos hombres y mujeres de Torá en el espíritu, y no solamente en la letra, sino en el espíritu. Oh Abba, que todos los que estén escuchando en este momento puedan decir: siento tu presencia, Padre, siento la presencia de tu Hijo, y escuchar una voz, una brisa suave. Que escuchen mis hermanos esa voz y esa brisa suave que le dice: hijo, hija, siente mi cariño, siente mi amor, siente mi paz. Yo te he perdonado. Yo te he perdonado. Santo, te entregamos todas nuestras cargas, Abba, todas nuestras cargas, y te encomendamos con emuná, Padre, en el nombre de Yeshua, todas nuestras necesidades que tú sabes mejor que nosotros mismos cuáles son. Por lo pronto, lo único que deseamos y queremos accionar es tu voluntad, Padre, para que en aquel día, cuando nos encontremos con Mashiach Yeshua, Él nos diga: bienvenido a la casa de mi Padre, y no todo lo contrario a lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 20. Es un pasaje realmente fuerte, pero es una realidad. Queremos ser obreros aprobados. Abrimos la caja de nuestro consciente, inconsciente, subconsciente y inconsciente para que el Espíritu Santo siga quitando todo prejuicio, toda amargura, duda, ansiedad, más en estos tiempos con todas las cosas que están ocurriendo, con los acontecimientos que están ocurriendo. Oh Santo, que más almas se le revele la persona de tu Hijo, Padre, Yeshua. Le dé convicción más fuerte de justicia, de juicio y de pecado, tanto a ellos como a nosotros. Y seamos sal, luz y sal. Exaltado sea tu Hijo, nuestro Rey, Mesías, Salvador y Adón. Hasta los malajim, tus malajim, le adoran. Oh Yeshua amado, Yeshua amado, león de la tribu de Judá, el único que puede abrir ese libro y desatar los sellos. Exaltado sea Yeshua. Aun si hay hermanos de la fe que necesitan un reencuentro o volver a las primeras obras, como exhortas tú, Señor Yeshua,
en la carta de los Efesios, en el libro de Hipcalú o Apocalipsis capítulo 2, obra en todos nosotros para que siempre esté activo el primer amor, para la gloria del Padre, aquel ser único, todopoderoso, inmortal. Amén y amén. Buenos hermanos, hasta aquí llegó mi mensaje. Espero que mediten. Fue una manera sencilla. Yo no soy de hablar tanto del hebreo, el griego. Hay otros hermanos que yo le doy la gloria al Eterno porque tienen un conocimiento profundo, pero acuérdense que el conocimiento de lo alto tiene que ir acompañado de los frutos del Espíritu Santo, si no, estamos cayendo otra vez en indoctos, pero sin el Espíritu, profundamente lleno del Espíritu. Y las dos cosas son importantes. Yo no estoy diciendo que yo estoy completamente lleno del Espíritu. Eso es lo que anhelo para mí. Y ruego para tu vida y para todos los hermanos. Porque cuando venga Yeshua va a venir por una novia sin arruga y sin mancha. Mirémonos todos los días cómo están nuestras vestiduras en nuestros corazones. Shalom y bendiciones, amados hermanos.